En cada rincón de la vida diaria, el conflicto parece ser una constante. Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o incluso en nuestras relaciones más cercanas, las diferencias son inevitables. Sin embargo, como cristianos, tenemos un modelo perfecto que nos ofrece no solo una guía para enfrentar los conflictos, sino también una forma de vivirlos con propósito, amor y restauración: Jesús. A lo largo de los evangelios, encontramos que Jesús no solo enseñó acerca de cómo manejar el conflicto, sino que también lo vivió de manera activa y profunda. Él enfrentó disputas, acusaciones falsas, traiciones y malentendidos, pero su enfoque nunca fue reaccionar con ira o desesperación. En cambio, nos mostró un camino de humildad, sabiduría, perdón, confrontación amorosa y, sobre todo, reconciliación. Hoy, exploraremos cómo el ejemplo de Jesús puede transformarnos en el modo en que manejamos nuestros propios conflictos. ¿Estás listo para aprender de su vida y enseñanzas? Vamos a profundizar más en el hermoso modelo que Jesús nos dejó para abordar las tensiones y desacuerdos que surgen en nuestra vida. 1. Jesús, un ejemplo de paz y humildad. Una de las primeras lecciones que aprendemos de la vida de Jesús es la importancia de la paz y la humildad al enfrentar conflictos. Aunque Jesús era y es Dios en su totalidad, Él nunca usó su poder divino para dominar a los demás. En lugar de imponer su voluntad sobre los demás, se mostró como un modelo de humildad, incluso cuando enfrentaba las situaciones más difíciles. En Mateo capítulo 11 versículo 29, Jesús invita a todos los que buscan descanso y consuelo a aprender de Él: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». A través de su vida, Jesús mostró que la verdadera fuerza en medio del conflicto no radica en el poder, sino en la humildad y en la paz interior que solo Él puede dar. A humildad en lugar de orgullo. Muchos de los conflictos en nuestras vidas surgen por el orgullo, ya sea porque no queremos ceder, porque queremos tener la razón o porque sentimos que debemos defender nuestra posición a toda costa. Jesús, sin embargo, nunca permitió que el orgullo gobernara sus respuestas ante el conflicto. En lugar de levantarse contra aquellos que lo atacaban, Él respondía con humildad, buscando siempre el bienestar del otro. Cuando enfrentamos un conflicto, la humildad de Jesús nos invita a alejarnos del deseo de ganar y a concentrarnos más bien en la resolución y la restauración de las relaciones. En lugar de buscar nuestra propia gloria o vindicación, como Él, debemos buscar la paz y la reconciliación. B. La paz interna de Jesús en medio del conflicto. Un aspecto clave en la vida de Jesús es su inquebrantable paz interna. Incluso en medio de la tormenta, tanto física como emocional, Jesús permaneció en calma. Esto no significa que nunca sintiera dolor o incomodidad, sino que su paz provenía de su completa confianza en el Padre. Jesús nos muestra que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que tenemos con Dios. En momentos de conflicto, debemos recordar que nuestra paz no depende de que todos estén de acuerdo con nosotros o de que todas las circunstancias sean favorables. Nuestra paz viene de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y confiar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control incluso en medio de las situaciones difíciles. 2. La sabiduría divina de Jesús al manejar los conflictos. En los evangelios, vemos que Jesús no solo reaccionó a los conflictos de manera emocional, sino que, en su humanidad, usó la sabiduría divina para abordar cada situación con precisión. La manera en que Jesús respondía a la crítica, a las tentaciones y a las acusaciones falsas muestra un manejo perfecto de la sabiduría. Él no solo reaccionaba impulsivamente, meditaba sobre las mejores respuestas para mostrar la verdad sin caer en el enojo o la condena. A responder con sabiduría en vez de con ira. En Mateo capítulo 22 versículo del 15 al 22, cuando los fariseos trataron de atraparlo con una pregunta sobre los impuestos, Jesús no cayó en la trampa. Él respondió con una sabiduría que desbarató su intento y mostró un principio eterno sobre la relación entre el reino de Dios y el gobierno terrenal. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Su ejemplo nos enseña que, cuando estamos en medio de un conflicto, debemos tomar un paso atrás y pedirle a Dios que nos dé sabiduría antes de hablar. Pedir sabiduría no solo es una práctica inteligente, sino que es una necesidad. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos recuerda que, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, puede pedirla a Dios, quien da generosamente a todos. La sabiduría divina, como la de Jesús, nos ayuda a ver la situación desde una perspectiva eterna y a actuar con un corazón que busca reconciliación, no destrucción. B. La respuesta que edifica, no destruye. La sabiduría de Jesús no solo lo llevaba a responder de manera adecuada, sino también de manera que edificaba. Muchas veces, nuestras palabras en medio de un conflicto pueden ser como cuchillos afilados, causando heridas que tardan mucho en sanar. Jesús, en cambio, hablaba palabras que invitaban al arrepentimiento,
a la reflexión y, en última instancia, a la reconciliación. En Mateo capítulo 5 versículo 37, Jesús enseña: pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto significa que nuestras palabras deben ser claras, verídicas y sin dobleces. A través de este principio, Jesús nos muestra que la sabiduría implica ser directos y sinceros, pero siempre con un corazón que busca la restauración de la relación. 3. El perdón radical de Jesús. Sin lugar a duda, una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras de Jesús sobre el manejo de conflictos es la importancia del perdón. Jesús no solo habló sobre el perdón, sino que lo vivió. Uno de los momentos más poderosos de su vida ocurrió cuando, en la cruz, Él perdonó a aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. Este perdón radical no está basado en si la otra persona se lo merece o no, sino en la gracia de Dios y en el llamado a vivir como Él vivió. Jesús nos muestra que el perdón es una decisión de liberar a otros, pero también de liberarnos a nosotros mismos del veneno de la amargura y la venganza. A. El perdón como liberación personal. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona de nuestra condena, sino que también nos liberamos del peso del resentimiento y el rencor. En el contexto de un conflicto, el perdón nos permite avanzar, sanar y restaurar lo que se ha roto. Jesús, al enseñarnos a perdonar, nos invita a experimentar esta libertad personal que solo Él puede darnos. Ve perdonar como un acto de obediencia a Dios. El perdón no es solo un acto emocional, sino también un acto de obediencia a Dios. En Mateo capítulo 6 versículo del 14 al 15, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús vincula el perdón con nuestra relación con el Padre. Al perdonar, no solo estamos sanando nuestra relación con los demás, sino también fortaleciendo nuestra relación con Dios. 4. La confrontación amorosa de Jesús. Aunque Jesús modeló la paz, también nos mostró que hay momentos en los que es necesario confrontar el pecado o el error de manera directa. Sin embargo, Él nunca lo hizo con ira, sino con amor y con un propósito claro de restauración. En Mateo capítulo 23, Jesús confrontó fuertemente a los fariseos y escribas, denunciando su hipocresía. Pero incluso en esta confrontación severa, su propósito no era destruirlos, sino llamarles al arrepentimiento y a la verdadera vida que solo Él puede dar. A confrontar con el corazón de restauración. La confrontación de Jesús nunca fue motivada por el deseo de humillar a los demás, sino por un deseo genuino de restaurar las relaciones y conducir a las personas hacia una vida más cercana a Dios. En nuestra propia vida, debemos asegurarnos de que cualquier confrontación que tengamos, ya sea con un amigo, un miembro de la familia o alguien más, sea realizada con el mismo amor y con el deseo de restaurar, no de herir. B. La confrontación en el contexto de la comunidad. Jesús también nos enseñó cómo llevar una confrontación dentro de la comunidad de creyentes. En Mateo capítulo 18 versículo de 15 al 17, Él establece un proceso claro para confrontar a alguien que ha pecado contra ti, primero en privado, luego con testigos, y finalmente, si es necesario, con la Iglesia. Esta estructura asegura que la confrontación sea manejada con cuidado y consideración, buscando la restauración y la reconciliación en lugar de la condena. 5. Buscar siempre la reconciliación, no la división. Finalmente, a lo largo de su vida, Jesús nunca buscó la división, sino la reconciliación. Él oró por la unidad de sus seguidores, Juan capítulo 17 versículo 21, y a través de su sacrificio en la cruz, rompió la barrera de separación entre Dios y la humanidad. Jesús nos enseñó que, aunque los conflictos son inevitables, siempre debemos buscar la reconciliación. A. El llamado a ser pacificadores. En el Sermón del Monte, Jesús declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 9. Como cristianos, nuestra llamada es ser pacificadores, buscando resolver los conflictos y restaurar las relaciones, tanto con Dios como con los demás. Conclusión. El ejemplo de Jesús para manejar conflictos no solo es un modelo a seguir, sino una invitación a vivir una vida que refleja el carácter de Dios. A través de su humildad, sabiduría, perdón, confrontación amorosa y búsqueda de reconciliación, Jesús nos muestra que los conflictos no deben ser fuentes de división, sino oportunidades para reflejar el amor y la gracia de Dios. Al seguir su ejemplo, podemos ser instrumentos de paz y restauración en un mundo que desesperadamente necesita la luz de su amor. Que, al enfrentar conflictos en nuestras vidas,
podamos recordar la enseñanza y el ejemplo de nuestro Salvador y permitir que su paz y su amor guíen cada uno de nuestros pasos.